Bueno, pues buenos días, tardes. Gracias por estar aquí. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados por la presentación de nuestro primer libro del Seminario de Filosofía en la Ciudad, en el que ya llevamos 6 años trabajando, divirtiéndonos, queriéndonos, sufriendo, de todo. Y ha sido una gran experiencia. eh, Ha sido una gran experiencia trabajar en los cafés filosóficos, ha sido una gran experiencia para mí, incluso un privilegio, trabajar con el equipo que tenemos, que son, bueno, los más solidarios, los más entrones, de todo. No los voy a presentar porque no están todos, entonces ya después podríamos presentarlos. Lo mismo, bueno, este libro que surge del seminario y del coloquio que organizamos en 2022, durante la pandemia, o 2021, 21, en línea, y bueno, de él derivan la mayoría de la mayoría de los artículos. Están aquí algunos de los autores de estos artículos, como Renato, Itzel, que no sé dónde está. Itzel. Estefan. Claro, si no, primero va con los visitantes. Sí, claro, Omar, Mariana, no, pero no voy a decir nombres porque siempre se me olvida alguno. El caso es que es un libro que nosotros valoramos mucho, bueno, y por supuesto está el otro libro, el Manual de Cafés Filosóficos, que escribió Juan Carlos. Tengo que decir que si bien son muchos los autores y que Mariana y yo coordinamos este libro, bueno, tengo que decir que el trabajo de Omar y de Stephanie para la coordinación del libro fue invaluable, pero que además todos en realidad trabajamos para ambos libros porque eh, Juan Carlos iba escribiendo su libro y lo traía a las juntas y entre todos ahí le íbamos armando, y bueno, lo mismo con este libro, teníamos juntas permanentes. Además, todos nuestros artículos están relacionados con el trabajo y lo que hemos aprendido en el Seminario de Filosofía en la Ciudad. Y bueno, en ese sentido es una especie de hijito que tenemos del seminario, y como todos los padres estamos muy orgullosos de él. Además es nuestro primogénito. Quiero agradecerles a Julia, a Milcar, a Itzel, a Mariana y a Francisco, por supuesto, que hayan aceptado presentar el libro. Lo apreciamos mucho, realmente. Y ya, creo que eso es lo que a mí me toca hacer, y dejo a Mariana, que es la que realmente va a moderar la mesa. Te vas el micrófono. Gracias. Bueno, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a comenzar formalmente con la presentación de los libros. Como ya les comentó Esther, pues tenemos aquí en la mesa a grandes personalidades que han trabajado distintos aspectos, tanto en el ámbito de la pedagogía como en la filosofía, puntos relacionados en concreto a educación no formal, difusión, divulgación de la filosofía. Entonces voy a comenzar a presentarlos, voy a comenzar de su izquierda hacia la derecha, porque la mía es sí, también la izquierda, pero bueno, no importa. Bueno, Itzel Casillas Ábalos, ella es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesora desde hace más de 10 años. Las asignaturas que imparte corresponden a las áreas de educación no formal e investigación pedagógica cualitativa. Actualmente es coordinadora del proyecto interno de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Entramados textuales de saberes pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales, y del programa del Servicio Social UNAMITA, Ciérrale a la brecha digital. Bienvenida, Itzel. Gracias por estar acá. También está con nosotros el profesor Amílcar París Mandoki. Él es maestro, el maestro Amílcar París Mandoki es ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey, así como filósofo y maestro en economía por la UNAM. Es investigador en el programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM, donde ha publicado investigaciones de evaluación de política pública con enfoque basado en derechos humanos y uso de indicadores.
Colaboró en el Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos y es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Filosofía. Además, fundó el canal de YouTube Filosofía de la Historia, que es muy exitoso, por cierto. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y finalmente, Julia Muñoz Velasco es doctora en Filosofía por la UNAM, institución en la que también cursó sus estudios de maestría. Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte las materias de Historia de la Filosofía 5 y Textos Filosóficos 6. Sus principales publicaciones giran en torno a la filosofía kantiana, tanto teórica como práctica, así como otros temas, discursos de odio, injusticia epistémica, derechos humanos, derecho humano a la salud. Muchas gracias por estar acá, Julia. Pues vamos a comenzar. Vamos a ceder aproximadamente 15 minutos a cada quien para que nos compartan sus impresiones, comentarios acerca de este libro, Pensar fuera de la escuela, filosofía en la ciudad. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Itzel para que comience. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Esther. Y bueno, por supuesto que quiero iniciar agradeciendo profundamente a la invitación a presentar esta obra, que bueno, es como ya lo decía Esther, el primero y espero que de muchos de este gran equipo. Y la verdad es que me es inevitable decir que la obra está muy bien hilvanada, ¿no? De tal manera que hay puntadas que van uniendo capítulo tras capítulo y que nos deja ver que había y hay, como se dice comúnmente, mucha tela de dónde cortar. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son, como lo plantea dentro del libro Omar Escutia, chismecitos que extraigo del libro o que son provenientes de recuerdos o reflexiones que me suscitó su disfrutable lectura. El primero de ellos, de lo que genera un coloquio. Por azares del destino no me fue posible participar en el coloquio del que deriva este libro, aunque tuve la oportunidad de verlo y escucharlo después. Incluso una situación que en el propio libro se discute hacia el final en uno de los capítulos sobre lo que aportó la virtualidad y lo que eventualmente habría que recuperar de presencialidad. Ahora, afortunadamente, me toca participar del mismo, pero de otra forma, hablando sobre esta publicación. Un coloquio es una oportunidad de conversar y estoy segura de que este libro suscitará muchas conversaciones, con el mismo interés que lo articuló en esa ocasión, según nos relata Esther Charabati desde el inicio. Y la cito, que la filosofía se practique y se difunda no solo en las universidades, sino también en las escuelas, en las bibliotecas, en las plazas y en la calle. Hasta aquí ella. Como lo señala a su vez Walter Cohen para su texto, lo cual considero extensible a la obra, esta guarda, y lo cito, cierto estilo intermedio entre la oralidad y la escritura. Hasta aquí él. Es un libro hablado, entonces. Al leerlo, reconocí las voces de queridas y queridos colegas con quienes me ha unido preguntas, reflexiones y experiencias, o bien conocí la de otras personas que me han resonado en cuestionamientos viejos o me han planteado nuevos. Segundo, de cómo nos va en la feria, filosofía. Muchas y muchos de nosotros tenemos una relación diversa y en distintas temporalidades con la filosofía, aunque a la vez convergente. Al leer el siguiente fragmento de la experiencia de Esther, me aconteció a la vez una extrañeza y una familiaridad. Dice ella, yo me he preguntado muchas veces por qué estudié filosofía y no tengo la respuesta. Tampoco sé cuál era mi objetivo. Cuando yo decidí estudiar como segunda licenciatura filosofía, sabía que lo que quería era entender ciertos planteamientos filosóficos que a su vez trasladaría o traduciría para entender a la educación. Pero coincidí con ella en que tampoco, y recupero sus palabras, pretendía dar clases de filosofía ni ser filósofa de a de veras, las comillas son de ella, pues desde el primer semestre, y yo desde mi licenciatura previa, descubrí que ese estatus quedaba fuera de mis posibilidades. Nunca sería Kant, Nietzsche ni Hegel. Sin embargo, perseveraba. Leía, escribía, discutía, perseveraba. Hasta aquí Esther. Entonces, entre la extrañeza y la familiaridad, ¿no? Con esta experiencia. Sin duda, a mi experiencia subyacía una forma de entender a la filosofía. Cuando se habla de filosofía, inmediatamente puede venir a nuestra mente una asociación con asignaturas, autores, libros, una licenciatura, posgrado, etcétera, o incluso autores, textos, tiempos lejanos, otros idiomas y planteamientos muy complejos. Pero ¿quién asocia la filosofía con un ejercicio de pensar que se puede llevar a cabo más allá de quienes ya son considerados o consideradas filósofos y filósofas? Aún recuerdo haber pasado por discusiones que tarde o temprano se veían rebasadas por su inutilidad, tales como si
se forma para ser filósofos o filósofas, por ejemplo, en la licenciatura de una larga tradición como en esta facultad, o especialistas en filosofía. Lo que estaba a la base de esas discusiones era sobre si se trataba de ejercer un pensamiento filosófico o aprenderse cierta historia de la filosofía. Llevémoslo más lejos. ¿Quién asocia la filosofía con un ejercicio colectivo que acontecería más allá de un aula, para el que no hay que haberse aprendido tal o cual cosa y donde de lo que se trata es de pensar? En el libro podemos descubrir precisamente otras formas de concebir y por ende de practicar la filosofía. Chakrabarti recupera a Gramsci en torno a la tarea de la filosofía y recupero sus palabras. Dice, dado que todos los seres humanos piensan y poseen sentido común, que cuando proponen tomar las cosas con filosofía están invitando a la reflexión, el objetivo es volver crítica una actividad ya existente en la vida cotidiana. Más adelante nos afirma, la filosofía sirve para vivir. Hasta aquí ella. Carlos Vargas, otro autor del libro, ¿no? O de uno de los capítulos, por su parte nos dice, y lo cito, el filosofar es una acción que trata de dar satisfacción a una voluntad de saber en pos de comprender, y yo agregaría cuestionar, al entorno y a uno mismo. Hasta aquí él. Pero la noción de saber aquí está lejos de ser tomada como algo que pasa por la validación institucional o controles academicistas, como lo plantea Mariana García en su capítulo, recuperando a George Agamben, y la cito, la naturaleza del saber, la cual prescinde del número de credenciales que se tenga y por ende de cuán especializado se es en torno a un campo de conocimiento, antes bien, el genuino acto de conocer y por tanto de filosofar se encuentra ubicado en la posibilidad de ser trastocados por quienes nos interpelan a través de diversas formas de contacto. Hasta aquí sus palabras. Sin duda, como sostiene Mariana, una vinculación afectiva de amistad. Es así como yo podría relatar entonces en mi experiencia lo que constituye un ejercicio filosófico, compartiendo en el marco de grupos de lectura y discusión con quienes me une mucho más que el interés por un tema. Uno de ellos lo llamamos en su momento círculo hermenéutico. Con ese nombre ya se imaginarán por dónde íbamos. Y otro, el seminario y proyecto de investigación de filosofía de la educación, donde quienes habían estudiado filosofía eran una minoría. Tercero, la filosofía en la ciudad y en la escuela. Un cuestionamiento importante de este libro lo constituyen las múltiples relaciones entre filosofía y ciudad. Por una parte, está aquella a la cual subyace un reclamo o una deuda. Dice Carlos Vargas, son sus palabras, la institucionalización universitaria moderna de la filosofía sería el inicio de un distanciamiento entre esta y la cotidianidad de las ciudades. Hasta aquí sus palabras. De ahí que se hable sobre cómo la filosofía se ha separado cada vez más de las personas, diríamos de a pie, y que ya no dice nada sobre la vida y la cotidianidad. Su lenguaje sofisticado, las élites académicas, entre un largo etcétera, marcan las barreras. Un reclamo ampliado, por cierto, pues cada vez más asistimos a la discusión sobre lo que aportan los conocimientos académicos y escolares, la necesidad de que no haya una escisión entre la vida y lo que acontece en la escuela y en la academia, detrás de la puerta del salón o la oficina y fuera de ellos. Vargas Lozano, en su capítulo en el libro, a propósito de esto, marca la existencia de una difusión de la filosofía en México. Y claro, la hay y cada vez más extensa según los números que comparte, pero sigue siendo menor en comparación de su divulgación. El retraso es más que evidente en comparación, como lo hace él, con la divulgación de la ciencia. No sé realmente si la discusión es a quién le compete o si es una actividad infravalorada o si hay una apreciación del tipo, y es una cita, miren, ustedes son muy aburridos. Como le dijo el director de un medio de comunicación de la UNAM a Vargas Lozano. Si se quieren enterar de ese chismecito, ¿no? Vayan a leer ese capítulo. También se enterarán de diferentes esfuerzos para la difusión y la divulgación de la filosofía en México, a la vez que la lucha y propuestas por mantener e integrar la filosofía en la educación mexicana y las respuestas que han tenido. Pero no podemos tener una perspectiva ingenua de lo que implica la sociedad, pues no está exenta de juicios, en este caso de la propia filosofía, de forma que lejos de ser un colchón blandito en donde de una vez y por todas se puede instalar, hay una serie de tensiones o problemáticas de las cuales la historia de esta nos da cuenta, como nos lo hace ver Carlos Vargas.
Como bien nos enteramos a su vez por Gabriel Vargas, la enseñanza y la divulgación de la filosofía han sido sujetas de perspectivas peyorativas. Al respecto, recuerdo haber tomado clases en las que, en vez de aprender aspectos didácticos para la enseñanza de la filosofía, como se llamaba la asignatura, como una importante salida laboral, en la formación se hacían malabares para abordar algo que entrara más bien en discursos alrededor de la educación o la formación o algo así, sin ni siquiera llamarle filosofía de la educación porque eso era algo de segundo orden. La expresión filosofía en la ciudad en el libro está dimensionada complejamente, rebasando un puntero en el mapa, pues como nos lo señala Marlene Romo, la ciudad, y la cito, no solo es un lugar donde convergen multitudes y se desarrolla la economía y la cultura, es además un proyecto político con una idea de sujeto social, el ciudadano, la ciudadanía, y nos dice más adelante, un espacio educativo en sí mismo. Hasta aquí ella. Donde quizá, como enfáticamente plantea Renato Huarte en su capítulo, la educación no puede confundirse con escolarización, como aún hoy en día se puede encontrar. A partir de lo anterior, me quedé pensando largamente en lo siguiente. ¿Filosofía en las escuelas? Sí, pero ¿qué escuelas? Abogaría por la experiencia, siguiendo a Walter Cohen y lo que nos comparte en su capítulo, y lo cito, que muestra la potencia de la escuela, no tanto como institución, sino como forma de encuentro entre iguales y sin excluidos, en la ciudad para pensar el mundo, entenderlo, ponerlo en cuestión y, quién sabe, soñar con otros mundos además del que habitamos. Hasta aquí, Cohen. Lo cual estaría en consonancia con esa forma de entender a la filosofía expresada antes, pues como me ha tocado decirles a mis estudiantes en las clases que imparto de pedagogía, al llevar algo a las aulas o incorporarlo a la educación básica, no es la receta mágica y el hecho de que esté ahí planteado oficialmente no necesariamente va a producir el resultado buscado. Para ello se requieren muchas otras cosas, aún siendo innegable el precedente que se instalaría y su alcance. Y por ello el pensamiento no pudo quedarse ahí y se extendió. La filosofía en las escuelas, sí, pero no solo en ellas. La educación en la ciudad es diversa, ocurre tanto espontáneamente como deliberadamente, como nos recuerda Marlene Romo recuperando a Jaume Trilla. Pero, y la cito, estas posibilidades formativas espontáneas de lo que llamamos educación informal no siempre se consolidan aprendizajes entre la ciudadanía. Volviendo necesarias acciones de educación no formal, es decir, intencionadas y planificadas, que es lo que propone en su libro. No obstante, como desarrolla Huarte en su capítulo, el uso de la expresión educación no formal para denominar estas acciones no debería realizarse sino a sabiendas de sus aportes o alcances, pero sobre todo de las problemáticas que conlleva dado su origen. Si se preguntaron cuál es ese origen, ese es otro chismecito que dejaré que encuentren en el libro. A partir de lo que el libro narra, la filosofía ha encontrado en espacios de educación no formal, utilicemos esa denominación por ahora, un escenario propicio para efectuarse. Así nos encontramos con narraciones de experiencias invaluables en este sentido. Por un lado, la realización de cafés filosóficos en diversos lugares, como ya lo vimos en el video, cafeterías, bibliotecas, donde las reflexiones se extienden desde lo que implica lo filosófico, el papel de quien anima estos ejercicios, lejos de ser docentes, profesores, etc., el espacio mismo que se genera y el cuerpo involucrado. O es sorprendente lo que en el marco de la experiencia de filosofía para niños y niñas se genera conforme a lo que presenta Escurdia, quien con ejemplos, entre ellos sobre la identidad y la migración, da cuenta de la potencialidad reflexiva y de problematización de niños y niñas, que en mis clases de investigación ya quisiera de verdad llegar a veces a esos niveles de pronto, pero evidentemente es un proceso complejo. En esta línea de trabajo con infancias, Stephanie Lozano nos habla de su experiencia en el programa Filosofía con Niños en una escuela de La Plata, Argentina, y los cuestionamientos que se hizo, tales como, y los recupero, ¿por qué se desdeña esta práctica argumentando que los niños no pueden filosofar? ¿Por qué incluso en la universidad se escucha muy poco de la práctica filosofía para o con niños? Hasta aquí ella. Encontrando correlato con su formación pedagógica, y nos dice textualmente, los pedagogos no están formados para trabajar con infantes. Viejas discusiones, incluso a propósito de la docencia, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto, siempre le digo a mis estudiantes, es que si sostenemos eso, bueno, en ese momento yo me estoy haciendo, ¿no? Prácticamente harakiri, porque, pues, ¿qué estaría haciendo yo ejerciendo la docencia si les estoy diciendo tal cosa, ¿no?
Stephanie se posiciona en cuanto a una filosofía con infancias y nos habla de la creación y experiencias de los sumitos filosóficos junto con Daniel Méndez. A estos dos capítulos subyacen diferencias importantes en cuanto a las formas de trabajo filosófico. Chismecito que tampoco les contaré, pero les invito a que acudan a sus textos. Otro caso es el que relata Ángel Alonso sobre 2 cuatrimestres de trabajo en el marco de un curso de filosofía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, donde la pretensión fue y es que las personas privadas de su libertad, y recupero sus palabras, puedan afrontar su estancia en prisión y encontrarle así un sentido al sinsentido de la vida en el que se encuentran. Hasta aquí esa cita. Su relato me produjo una reflexión sobre lo que nos dice a nivel personal lo que leemos, pues nos enteramos con su capítulo de lo que dio a pensar y sentir a quienes leyeron con él a Marco Aurelio o Séneca. Otros chismecitos para seguir. Muchas otras cosas se encuentran en el libro, lo que implica lo institucional, lo que podemos reflexionar a partir de cuentos o poemas, la relación infancia-adultez, la conformación de la universidad, el alcance de la hiperespecialización, la exclusión en la sociedad, la vinculación economía-educación, la superación personal o lo New Age, lo político y el cuerpo en el diálogo, la historia de los cafés filosóficos de Francia a México, la muerte, posicionamientos críticos sobre la normalidad y el distanciamiento social en el contexto de la pandemia por COVID e incluso notas sobre barismo. Pero rescato de este libro que hacer, practicar o ejercer la filosofía no es algo que dependa de una nacionalidad, de una lengua, posición social, estado civil o de un género. Filosofar se hace, y el libro nos lo muestra bastante bien, dialogando, hablando, escribiendo, leyendo, discutiendo. Esta obra, a mi leer, expresa, en palabras de Coan, un modo de entender a la filosofía, un posicionamiento contundente sobre la función social de la filosofía, no en el sentido de una élite que instaura una verticalidad desde la posesión libresca de un saber, ni de en palabras de un Frey recuperadas por Carlos Vargas, rebajar la filosofía, hasta aquí un Frey, a la calle, de donde, por cierto, fue secuestrada y aislada, como nos lo relata Esther, sino de una apuesta filosófica, usando las palabras de Omar Escutia, de un encuentro con el otro, necesariamente presencial, como bien lo argumenta Sumiager, y de una construcción conjunta. No es pura palabrería. El libro relata ampliamente experiencias individuales y colectivas en donde esto ha acontecido, abriendo las puertas y manteniéndolas así para propiciarlo o replicarlo. Filosofía en las ciudades ahora, no solo el nombre de un proyecto, de una obra, de un grupo, de una gran hazaña o un tema de reflexión, sino un cuestionamiento vivo y una solicitud colectiva de pensar a la que me sumo. Y les invito a sumarse leyendo este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itzel. Pues ahora le damos la palabra al profesor Amílcar. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a Stephanie, a Esther y a Mariana por invitarme a presentar su libro. Estoy muy agradecido. La verdad es que el proyecto me parece fantástico. Está súper bien. También quiero felicitar a Itzel porque yo no me imaginé capaz de hablar de todos los textos, son muchísimos, y entonces más bien lo que yo voy a tratar de hacer es tratar los temas de manera transversal, ¿no? Como que ir viendo y cómo se van manejando en este texto. Y pues creo que el tema que que me llama más la atención, y yo creo que está por debajo de todos los artículos, es la academia, ¿no? La crítica a la academia o la crítica al academicismo, ¿no? Que creo que podemos hacer una distinción, ¿no? Porque parecería irónico que estamos aquí hablando en contra de la academia en el seno de la pura academia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pero pues más bien como que tenemos que distinguir, ¿no? La academia y el academicismo, entender que la academia tiene un lugar y distinguirlo de una postura que diga la academia es el único lugar para la filosofía. Y la propuesta de este libro es que no, que la filosofía nació afuera de la academia y luego se vino a refugiar acá, ¿no? Que de hecho más bien
Sí, exacto, ¿no? Como dice Esther, las secuestró, aunque no sé si fue como autosecuestro, ¿no? Porque Platón inventa la academia para irse a esconder ahí. Es como su caparazón, porque matan a Sócrates y entonces se tiene que ocultar en la academia para que no lo maten a él y decir, bueno, está bien, hacemos las cosas acá, por favor no nos maten, a los filósofos no nos gusta que nos maten. Entonces, y pues bueno, ¿qué ha pasado también? No solo, ¿no? No solo con Platón, que se fue a esconder, o que fue secuestrado, que se autosecuestró en la academia, pues ya no nos dejaron salir, ¿no? En cuanto se metió Platón. Y entonces llega, y justo, ¿no? El artículo de Esther nos trae al tiempo presente al neoliberalismo. ¿Qué ha pasado con el neoliberalismo y otros artículos que hablan de la hiperespecialización? ¿Qué hace el neoliberalismo? Pues bueno, perdón que refiera a Marx y a Adam Smith, pero esa es mi formación, eso es lo que yo trabajo, pero es que Adam Smith nos habla de la división social del trabajo, de la división del trabajo, y Marx lo refiere, y pues el neoliberalismo es nada más hacer eso al extremo, y es que el capitalismo tal vez no había alcanzado, cuando Adam Smith estaba escribiendo La riqueza de las naciones, a la filosofía, pero Marx nos dice que la subsunción formal del trabajo y que el capital se come a todo, y entonces el capital ya se comió a la filosofía, y entonces la división social del trabajo ya también es parte de la filosofía, y entonces tenemos hiperespecialistas. Yo me acuerdo cuando estaba yo como en quinto semestre de la carrera, y pues yo había visto, ¿no? Como a los profesores que más se les respetaba eran hiperespecialistas, ¿no? Era especialista en este filósofo que casi nadie conoce porque se tienen como pedazos, fragmentos, citas, pero es especialista mundial en ese filósofo. Y dije, bueno, entonces yo me voy a volver un especialista en la tercera tesis sobre Feuerbach, ¿no? Sin entender la ironía que en ese momento, ¿no? Pero de ser hiperespecialista en un texto que justo critique el escolasticismo. Pero en eso, ¿no? A eso nos lleva la neoliberalización de la academia y el hecho de que sí estamos secuestrados por ella, entonces tenemos que hacer como chamba doble, ¿no? En la filosofía y en llevar a la filosofía a las calles. Tenemos que, por un lado, ¿no? O sea, que yo creo que lo hacen muy bien. Por un lado, están haciendo sus cafés filosóficos, yendo a los reclusorios, yendo con la banda, y por el otro lado, haciendo esto. ¿Por qué hay que hacer esto? Digo, en parte para que nosotros, los que estamos aquí encerrados, sepamos qué está pasando, y en parte porque el neoliberalismo nos exige que tengamos libros y que publiquemos y que el SNI, que no sé cuánto, y porque no hay dinero para hacer eso, pero sí hay dinero para hacer esto, ¿no? Entonces necesitamos, pues, sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, cada quien tenemos que ir encontrando estas maneras y encontrar este balance, ¿no? Y que la filosofía sobrevive en el neoliberalismo porque se la quiere comer y se la quiere tragar, ¿no? Entonces necesitamos hacer esta sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, este es de la academia al neoliberalismo y otro tema, pues, que es esto de la democratización de la filosofía, ¿no? Porque, o sea, si luchamos contra el hiperacademicismo, la hiperespecialización de la filosofía, lo estamos haciendo porque la filosofía le debe de pertenecer a todo mundo, ¿no? La filosofía, todo mundo debería tener derecho a la filosofía, así como el derecho a la ciudad, el derecho a la filosofía. Y entonces, tratar o sea, este es un proyecto que está tratando de construir eso. Y entonces, para eso hay que voltear estos 2.400 años de filosofía, voltearlos y decir, ok, sí, pero es que no tenemos que estar, o sea, la filosofía no es el lenguaje hiperespecializado, la filosofía no es la jerarquía, la hiperjerarquización, la metodología que requiere años de estudio, ¿no? La filosofía, pues la podemos hacer todo mundo, ¿no? Ya, si quieres hacer un paper en un artículo revisado por pares, pues va,
los papers tienen esas reglas, pero no porque esas sean las reglas de los papers, esas tienen que ser las reglas de la filosofía. Y entonces la filosofía se puede comportar de otras maneras. Y entonces aquí se establecen nuevas reglas para hacer filosofía, ¿no? Nuevas reglas, y la primera regla, y creo que es la principal, y es una regla que además no está en la academia, que es la escucha, ¿no? Porque no, en la academia pues escuchan ustedes, ¿no? Este evento es organizado académicamente, a ustedes les toca escuchar y nosotros no. Pero en estas otras reglas de la filosofía, al filósofo le toca escuchar, ¿no? Le toca, y entonces tiene que ejercer esa, esa, esa habilidad, que es una habilidad o sea, que no es, que, pues más bien que se atrofia en estos espacios. Iba a decir que no es natural, pero no, claro que sí. Nada más que en estos espacios estamos atrofiando porque escuchamos, o sea, tal vez leemos filosofía nada más para sustentar nuestros artículos, nuestras tesis, o para refutarlos, ¿no? Y eso no es escuchar, eso es muy instrumentalización de la palabra, ¿no? Esto está proponiendo otra manera de lidiar con la palabra, que es la escucha, que es además una escucha que cambia en la cercanía, ¿no? Que cambia, que es diferente una escucha que se está dando a través de hacerlo en línea, a través de la relación en línea que tiene reglas diferentes, y una escucha que existe en la presencialidad y en donde además tenemos como esta comunicación que va más allá de lo verbal, ¿no? Esta comunicación corporal de los sentidos, de la interacción, multidimensional, heurística, ¿no? Que me parece fascinante, ¿no? Y otro elemento es el elemento de las infancias. Y es que, pues, claro que sí, los niños son los seres más filosóficos que existen, ¿no? Y a la vez los seres menos académicos. Entonces, no, ahí se presenta esta dicotomía, ¿no? O sea, entre filosofía y academia, pues los niños entienden mejor a Sócrates que nosotros porque hacen las preguntas y el método mayéutico y están ahí descubriendo y tienen esta verdadero interés, o sea, preguntan no para, o sea, no para refutarte, preguntan porque realmente tienen curiosidad, ¿no? Y ahí está la filosofía de verdad. Ahí, me encanta que ya las nuevas generaciones están sacando términos buenísimos y yo recientemente descubrí el sea lioning, que tal vez estaría bueno que estuviera en español. Este término del que pregunta para refutar o para, o sea, es una pregunta retórica que se disfraza de pregunta sincera, pero lo único que quieren hacer es que, o sea, esperan una respuesta y ya tienen preparada nada más para decirte que son más inteligentes que tú, ¿no? Y ese tipo de pregunta es lo menos filosófico que existe, ¿no? La filosofía es preguntarse, eso lo tenemos claro, pero no es hacer preguntas de sea lioning, no es hacer preguntas para humillar al otro, eso es sofismo, ¿no? Eso es ser un sofista. Entonces, acá, y pues bueno, los niños no, esos no son sofistas, son filósofos de verdad. Y pues bueno, la propuesta y la actividad y la praxis de los cafés filosóficos, perdón que use praxis, pero pues marxista, pero es que ahí está, ¿no? Ahí está la tercera tesis sobre Feuerbach, en esta praxis filosófica que, de ir y de hablar y de escuchar, además de establecerlo con reglas, ¿no? No es no es otro término de las juventudes, no estar de inventados y nada más hacer lo que se te ocurra, sino ir y pues organizar y a través de la experiencia ir construyendo cuáles son dinámicas donde sí se fomente la escucha, donde no se monopolice la palabra y donde realmente en todo mundo haya pues una verdadera práctica filosófica. Entonces, pues bueno, nada más
esos eran los apuntes que quería decir y pues bueno, nuevamente felicitar a todos quienes participaron, todas y todes quienes participaron en este libro, porque bueno, creo que nos va a servir mucho a quienes estudiamos filosofía y también a quienes no. Gracias. Nada más. Sí, pero... Formalmente quería darle la palabra a Julia. Entonces, adelante, Julia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Una vez más me sumo pues a las felicitaciones y agradecimientos también por invitarme. Gracias, Eric, por pensar que podía decir algo interesante, digamos, que mi voz tiene algo importante que decir, porque, digamos, yo me siento muy agradecida con el libro. Me hizo pensar muchísimo. Hay artículos, pasajes que me conmovieron mucho y que no siempre ocurre con las obras de filosofía, que nos conmuevan y que nos hagan pensar como en qué me gustaría hacer con lo que sé, con mi vida, con mi tiempo, y eso se lo agradezco mucho al libro. Sé que tengo más o menos 15 minutos en los que quiero contagiarles, compartirles mi invitación por leer el libro, y mi forma de hacerlo es por medio de un hilo conductor que espero que sepa presentarles y que ustedes me acompañen en este recorrido, porque creo que el libro, por lo menos como lo leí, puede, o nuestro punto de partida puede iniciar en el miedo y acabar en la esperanza, y eso es, digamos, como lo que para mí este libro significa, así que les voy a tratar de llevar por este recorrido del miedo a la esperanza. Justo voy a comenzar con algo que se menciona en el último artículo del libro, el correspondiente a David Sumiacher, y él habla de filosofar en la pandemia y particularmente de cómo en la pandemia lo que ocurrió, sobre todo en 2020, era cómo el miedo fue la emoción preponderante en todos nosotros, en el sentido de no voy a salir de mi casa y cuando regrese me voy a quitar los zapatos y la ropa y me voy a meter a bañar y todo va a estar en una caja y tengo que desinfectar el súper y tengo que... Todo lo veíamos como una constante amenaza de la que nos teníamos que cuidar, y eso, como señala Sumiacher, lo que genera es distanciamiento, lo que genera es que me aleje de las demás personas porque todas son una posible amenaza a mi vida y a mi salud, y entonces tengo que mantenerme lejos de todo y de todos. Y él lo que dice es que, bueno, justo frente al miedo lo que hay que hacer es confiar, y confiar es dejar en las manos de la otra persona la posibilidad no de que nos lastime o no, sino algo que es importante para nosotros y compartirlo, ¿no? Saber que hay un riesgo, pero asumirlo. Y el tono con el que cierra entonces este volumen con este artículo me recordó mucho a un libro del 2019 de la filósofa Martha Nussbaum que se llama La monarquía del miedo, que si no conocen se los recomiendo. Es su forma o su mirada de entender la política estadounidense en el 2019, y recordarán, pues, bueno, Trump y lo que eso suponía, ¿no? para la política de ese país y del mundo, pero lo que ella decía es que justo estamos viviendo una época en donde la política se decide a partir del miedo que podamos sentir y de quien sepa aprovechar ese miedo de la mejor forma, diciéndonos de quién debemos cuidarnos, a quién debemos excluir. Y entonces creo que justo esta relación entre miedo y distanciamiento o alejamiento es ese punto de partida, porque algo que se expresa en el libro como síntoma es que el miedo también se ha apoderado, creo yo, de la academia y del academicismo de ambas, porque por lo menos mi experiencia, y ustedes nos dirán en la sección de comentarios, preguntas, o sea, y en redes, pero por lo menos en mi experiencia el miedo es tal vez la emoción más presente en la academia y en el academicismo, porque qué miedo preguntar algo en clase y que diga una tontería, qué pánico como docente decir, eso no lo sé. No lo sé, o no, sí lo leí, no, francamente no me acuerdo, o sea, me aterroriza, ¿no? Entonces, ¿por qué podría aterrorizarnos tanto el admitir no saber, el querer preguntar algo, pero no hacerlo por miedo a que nos digan cómo no has leído, cómo no sabes, cómo... Y creo que eso es básicamente la forma en la que hemos estado construyendo los espacios filosóficos tradicionales a partir del miedo, y que esto se expresa en la formación también de cadeneros, porque va a haber personas que nos hagan saber de forma muy clara y distinta
quién sí está haciendo filosofía y quién no, y qué sí es hacer filosofía y quién no. Porque digo, una vez más, me remito solo a mi experiencia, pero por lo menos están estos prejuicios que me vienen a la cabeza respecto a quiénes son los cadeneros de la filosofía y a quiénes le pertenece la filosofía, ¿no? Es decir, vas a dedicarte a Kant, pues espero que lo leas en alemán, que hables alemán, porque solo para quienes dominan el alemán es el idealismo alemán. Vas a especializarte en Aristóteles, si no dice esto DNA, no tiene sentido, ¿no? O sea, tienes que llegar al griego antiguo y traducir, porque ¿cómo vas a confiar en las traducciones de otras personas? Y de pronto, claro, hay, por ejemplo, estudiando también Kant, es que eso es historia, no es filosofía, ¿no? En la academia, pues, tenemos tantos cadeneros que nos van a decir si lo que hacemos o no pertenece a este espacio, si es suficiente para este espacio o no. Y creo que este libro es una gran respuesta a esos cadeneros para decirles la filosofía es de todas las personas y no hay ninguna legitimidad detrás de estas frases de decir a quién sí le pertenece, quién sí puede estudiar a Kant, a Aristóteles, a la historia de la filosofía o a la filosofía en general. Justo, sí, en el artículo de Stephanie Itzel Lozano hay esta frase que creo que lo explica bien, de la filosofía es para quien pueda entenderla, y cómo eso se ha instrumentalizado, digamos, para decir quién es admitido a las aulas y quién no, ¿no? Porque ¿quién va a entender a Kant? Nadie, o sea, se los digo yo, nadie. Pero estamos ahí, o sea, bueno, habrá quienes, pero sí, hay quienes le podríamos dedicar años y... O sea, yo creo que hay puntos en donde Kant ni siquiera se entendió a él mismo, entonces decir que vamos a entenderlo a él, o sea, en lugar de instrumentalizar esta frase de que la filosofía es para quien puede entenderla, en el sentido de quien pase por todos estos aros de fuego y quien pase todas mis pruebas para ver quién merece leer la crítica de la razón pura, que hay que entenderla en el espíritu del libro, en el sentido de la filosofía la puede entender quien sea. Cualquier persona puede entender y hacer filosofía. Lo que pasa es que no podemos solos, o sea, necesitamos de una comunidad que nos ayude a entender y a hacer filosofía. Y en ese sentido, este libro nos invita a pensar, ok, si ya nos libramos de los cadeneros, porque ya vimos que no tiene ningún fundamento para decirnos quién merece entrar y quién no merece pertenecer a la filosofía, ¿quiénes van a incorporarse a estos nuevos espacios? Y entonces tenemos justo textos sobre filosofía para infancias, pero también con infancias, en donde, si a ustedes les gusta el tema de la injusticia epistémica, que un poco está de moda, pero hay como todo este concepto en filosofía respecto a cómo hay casos de injusticia epistémica hermenéutica, que lo que significa es cuando algo me está pasando, pero yo no sé la palabra de lo que me está pasando, así que no lo puedo nombrar y para mí es todo muy confuso y extraño y abrumador. Entonces, Miranda Fricker, que es la autora de este libro, nos pone de ejemplo a una mujer que está experimentando depresión postparto, pero no sabe que existe tal cosa como la depresión postparto. Y entonces siente culpa y se conflictó a sí misma y dice, soy la peor madre del mundo. Y cuando encuentra una comunidad y encuentra este concepto de depresión postparto, le puede dar sentido a su experiencia. Y lo que nos relatan aquí es justo el brindar herramientas conceptuales que van en contra de esa injusticia epistémica hermenéutica que experimentan, que padecen tanto las mujeres de Santa Marta Catitla como las infancias que están aquí en este libro. ¿Por qué? Porque esas poblaciones reciben, comparten herramientas con las que pueden nombrar sus propias experiencias y darle sentido, porque lo cierto es que vivimos en comunidades en donde difícilmente vamos a encontrar esas herramientas en nuestra vida cotidiana o en la vida pública. Y entonces estos espacios que han sido creados justo para todos aquellos grupos que previamente habían sido excluidos y que, bueno, de alguna forma permanecen excluidos de los espacios académicos filosóficos, encuentran la posibilidad de dar sentido a sus propias vidas y experiencias desde sus propias palabras, que creo que es lo más importante, porque algo que me gustó mucho de cómo están escritos estos capítulos es que no se trata de tener una actitud paternalista hacia estas personas, de llegar a explicarles cómo deben nombrar, explicar, decir y preguntar, porque realmente se trata de asumir que un poco cualquier persona ya sabe
preguntar. Lo que pasa es que se nos olvida mucho y además nos dicen que no lo hagamos. Entonces, tener espacios en donde nos motiven a recordar esta capacidad propia que tenemos para nombrar y preguntar, creo que es lo que refleja una de las grandes aportaciones, digamos, de este proyecto en general, pero también de estos espacios en particular, respecto a cómo, como también decía Amílcar, no se trata de que alguien hable y las demás personas escuchen, sino de construir un espacio en común en donde, a diferencia de, como les digo, mis pesadillas de yo como docente decir, es que eso no lo sé, no lo recuerdo, qué horror, qué pánico, me van a correr porque ahora todos saben que, ¿no?, soy un fraude porque no me acuerdo qué dijo Aristóteles en la política. Y a diferencia de eso, se trata de espacios en donde tanto quienes están animando los cafés y las charlas como quienes están ahí están construyendo algo de forma horizontal y conjunta, y no se trata de decir, yo soy la autoridad y entonces, miren, al final ustedes discutan porque ya luego les diré si sus respuestas y preguntas eran correctas o incorrectas, ¿no? Al final, recuerdo mucho una de las anécdotas del libro en donde las infancias se quedaban esperando al final como de si era esto o no, ¿no? Porque al final como que tenemos esta tentación de solo dime si sí lo hice bien, ¿no? Recuerdo mucho un capítulo de Los Simpson, perdonen, esto es así, pero en donde hay una huelga de docentes y entonces Lisa está muy angustiada y va con su mamá y le dice, por favor, califícame, evalúame, dime que lo estoy haciendo bien, ¿no? Y hay un cierto condicionamiento también dentro de la filosofía para decir, lo hice bien, entendí bien, sí dijo eso Kant o no lo dijo o lo estoy... Y claro, o sea, no se trata entonces de que alguien llegue y nos ponga la palomita de tú sí entendiste bien, ustedes no lo entendieron bien. Y en ese sentido, digamos, como que este libro también reconoce la dimensión afectiva de la filosofía, que también es una gran pelea, porque ustedes saben, pues dentro de una tradición histórica occidental del pensamiento es la razón y no los afectos quienes nos van a dar el saber y todas estas cosas a las que aspiramos, la verdad, ¿no? Difícilmente ha sido pensada desde su dimensión afectiva. Y este libro lo hace de una forma muy amena a partir de la explicación de cómo funcionan los cafés, de los chismes o chismecitos, que, digamos, creo que también está ahí en la filosofía y en la historia de la filosofía y dentro de los espacios académicos, pero como que eso no siempre lo atendemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar Historia de la Filosofía 5, que es modernidad, y que vayamos a esos intercambios en donde ya vieron cómo Gassendi insultó a Descartes y Descartes está insultando a Gassendi y entonces están intercambiando ahí sus groserías y entonces todo quedó aquí por escrito para que nosotros leamos cómo no se aguantaban y cómo creían que el otro no entendía nada. Y entonces también hay mucho chisme detrás de la historia de la filosofía y eso de alguna forma acerca a las autoras y autores a quienes leemos, porque de pronto efectivamente los vemos en un pedestal en donde no, bueno, ellos seguro se dedicaban a pensar todo el día, todo el tiempo, y uno no. Entonces, no, realmente eran igual de inmaduros. O sea, eso era casi una discusión de Twitter, pues, ¿no? O sea, si quieren, lean los comentarios a las meditaciones metafísicas. Ahí hay mucho chisme y muy bueno, digo yo. Y entonces todo esto es lo que van a encontrar en el libro, y por eso les decía, como de este miedo que se ha apoderado de la filosofía y sobre todo de la filosofía en espacios académicos o en estas actitudes academicistas, este libro como que nos ayuda, o por lo menos a mí me ayudó a reconectar con la esperanza de que se pueden hacer otras filosofías y que tal vez no tiene que ver con estas dicotomías de dentro y fuera de la academia, porque siento que, digamos, que en filosofía por lo menos las etiquetas no nos ayudan a pensar, ¿no? Porque entonces tenemos estos equipos de tú lees filosofía continental o analítica, pero tú haces historia o sí leíste el paper que salió hace 2 semanas en tal journal, porque si no estás haciendo historia y no es filosofía. Entonces siempre tenemos como estas divisiones, etiquetas, equipos en donde eso es divulgación, pero no es filosofía. Y creo que justamente eso es lo que este libro nos invita a superar, a decir, es que no hay adentro y no hay afuera, y así como hacemos estas distinciones artificiales entre educación formal, educación no formal, informal, y la filosofía puede habitar cualquier espacio y puede llegar a cualquier persona, y entonces estas distinciones dicotómicas de adentro, afuera, academia, no academia, divulgación, no divulgación, al final creo yo que una mejor distinción es, ¿estamos haciendo filosofía o no? ¿No? O sea, ¿estamos indoctrinando, diciéndole a las personas cómo pensar, o estamos haciendo filosofía en el espacio que sea adentro o afuera? Y, digamos, justo comencé con Nussbaum y termino con Nussbaum. Creo que en ese sentido la esperanza puede ayudar a reunificar lo que el miedo distancia o lo que el miedo separa
porque al final tenemos la esperanza de que vale la pena estar aquí, porque estamos aquí hablando de eso que nos gusta, en lo que creemos que es que seguir haciendo filosofía tiene todo el sentido y que vale la pena, y que justo por eso hay que sacarlo a más espacios. Así que solo para terminar y solo para cerrar mi invitación de que por favor lean este libro, rápidamente, repaso de los temas que acabamos de mencionar en esta mesa. O sea, por un lado, el debate entre divulgación y elitismo. Por otro, si la filosofía supone un cierto tipo de exclusión o puede ser una práctica ciudadana. Si debemos tener una deuda entre la ciudad que habitamos y que amenaza con matarnos entre contaminación, calor, lluvia, helicópteros cayendo, o sea, todo lo que esta ciudad representa, la deuda que tenemos entre filosofía y la ciudad, educación formal, informal, no formal y la filosofía cotidiana que va a la calle y rompe ese secuestro, el chismecito y la importancia del chisme para reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, dimensión afectiva de la filosofía, nombrar las propias experiencias, filosofías con infancias y a otras formas de acercarse al saber, el sentido de la vida desde las meditaciones de Marco Aurelio y el miedo y la confianza que puede despertarnos la filosofía. Entonces, pues ojalá que se acerquen a este libro y ojalá que también les brinde esta esperanza que me brindó a mí, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Julia. Pues podríamos ceder unos minutitos quizá de diálogo, apelando justamente a esta, no voy a utilizar los términos de Freire, a esta unidireccionalidad, ¿no? Evitar toda unidireccionalidad del saber. Nos da mucho gusto pues ver aquí entre quienes nos acompañan, además de los participantes, los que conformamos el proyecto, porque ya les dijo Esther, no solamente somos Esther y yo, hay muchísima banda que es parte de este proyecto y que hizo posible tanto el manual como el libro, pero también nos da mucho gusto ver a asistentes asiduos a nuestros cafés, a nuestras experiencias de filosofía con niños. Entonces, pues igual nos gustaría saber qué primeras impresiones tienen a partir de lo que han escuchado, quisieran compartirnos alguna justamente experiencia de cómo han vivido estas prácticas. Sí, por favor. Yo creo que le paso el micrófono, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo no. Volteo. ¿Ya? Ok. Pues sí, en mi experiencia, pues he podido hacer algunos videos y he podido como tratar de llevar filosofía a varios lugares. Y muchas personas dicen como, yo quiero aprender filosofía, pero justo se tiene esta distancia entre como lo que hay en la calle, lo que uno reflexiona en su casa mientras se está bañando y lo que están en las escuelas con todos estos autores, ¿no? Entonces, en mi experiencia siempre ha sido como en parte lindo y en parte un tanto preocupante pensar en que hay algunas personas que dicen, yo quisiera acercarme, pero no soy Sócrates, pero no soy tal, como lo llegaron a mencionar. Entonces es como una barrera en la que a la vez que sé que estoy preguntándome cosas que bien pudieran entrar en la filosofía, tengo miedo de adentrarme porque sé que no soy tan bueno o sé que nunca llegaré a ser tan bueno. Entonces eso por mi parte, la experiencia. Y quería preguntarles, o sea, siento que, o más bien mi pregunta es, muchas veces me han puesto, la filosofía no sirve para nada. Y creo que muchos lo hemos escuchado, la filosofía no sirve para nada, sobre todo fuera de ambientes como cafés filosóficos o incluso estos. Entonces, cuando sucede eso, he llegado a escuchar personas ya que estudian filosofía que se enojan. Dicen, no, ¿cómo que no sirve para nada? Mira, sirve por esto, ¿no? Entonces, siento que a veces también por cómo se lleva la sociedad, por cómo se está llevando económicamente, por el neoliberalismo u otros temas, pues los espacios en donde puedes admitir la importancia de la filosofía son muy cortos. Y a veces me siento preocupado porque incluso los libros divulgativos siento que llegan a ser para alguien que ya está de por sí interesado en la filosofía. Pero ¿qué pasa con las personas que dicen no sirve para nada? ¿A ellos simplemente hay que dejarlos de lado? ¿O cómo haríamos para llevar filosofía a partes o en una sociedad en la que se piensa que no sirve pues para nada? ¿Alguien más? Le vamos a 3 participaciones más porque tenemos pendiente la presentación.
Justo, a mí se me hace muy curioso, es muy divertido llegar a estos espacios en donde hacemos lo de los cafés filosóficos y la gente va a platicar, creo, sin ningún interés más allá del querer compartir experiencias y vivencias con otros, con otros. Se me hace lindo porque justo es un... ¿Sabrán que están haciendo filosofía? O vienen a platicar, a conversar. Y lo veo tanto con mis primos, tanto con mi familia, que no es que tengan un interés genuino en hacer filosofía, si es que se le llama hacer filosofía, filosofar. Y creo que una de las cosas más bonitas que me han enseñado los cafés filosóficos es que esto del todos pueden hacer filosofía sin que sea necesariamente, estrictamente, una filosofía académica. Es de las cosas que más he disfrutado en las participaciones que he tenido en los cafés, porque no es a la gente preocupada por esto, por estoy bien o estoy mal. Tampoco van ya con la intención de llegamos aquí a este café con una pregunta, se respondió la pregunta y desde el primer café me dijeron como no se va a responder, ¿eh? Vas a salir con más preguntas y eso es lo bonito en general, de la participación que he visto de filosofía en la ciudad, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Es el alcance que tiene y que la verdad disfruto mucho. ¿La tuya? Que vayan pensando para que las intervenciones sean después. También, sí, sí. Entonces, quien guste compartirnos un comentario, Julia. Sí. Bueno, para agradecerles sus comentarios y también solo decir que me quedé con esta cuestión de la filosofía no sirve para nada, ¿no? Y todas las estrategias que me ha tocado escuchar al respecto, porque hay quienes, como dices, ¿no? Se enojan y entonces tratan de defender como de, no, claro que sí, y aquí van todas las explicaciones de lo que es servir y aquí están todas estas en las que la filosofía sí, ¿no? O tratar de reivindicar lo contrario. No nos sirve y justo por eso es importante, ¿no? Y digamos, bien a bien claro, creo que, como dices, estamos en un contexto estructural en donde ya la pregunta va con trampa, porque si la filosofía sirve, tiene que servir a los intereses del sistema, y si no sirve, ¿para qué la vamos a hacer si tenemos que sobrevivir? O sea, lo cierto es que sí. Y digamos como que en ese sentido, frente a esa pregunta, creo que justo este libro como que nos ayuda a decir, bueno, ¿qué tal que cambiamos la pregunta y dejamos de pensar en sirve para algo o para nada o no o sí o qué implicaría? Y tratamos de repensar qué es hacer filosofía. O sea, ¿tiene sentido hacer filosofía o no? Porque, insisto, si es adoctrinar a otras personas sobre qué leer, qué pensar, pues mejor la dejamos de hacer. Pero si no es eso, entonces, más allá de si sirve o no sirve o bajo qué términos el sistema nos va a decir que sirve o no sirve, pues reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y por qué nos gusta tanto y por qué nos deja algo que aprendemos y que queremos compartir con otras personas. Así que creo que es una pregunta que siempre que la hacen es con esta trampa de no importa qué respondas, va a estar mal. Pero no pasa nada porque podemos hacer otras preguntas y no quedarnos con esa, ¿no? Creo yo, así es como lo veo, pero gracias igual. Yo también quiero responder la pregunta. Porque bueno, creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? De qué le vas a responder a alguien que te diga que no sirve la filosofía. Creo que también depende desde... O sea, si una vez, como dice Julia, se puede hacer la pregunta de mala onda, confrontativamente, pero también se puede hacer la pregunta honestamente. Y yo creo, y yo tengo un par de respuestas, depende del contexto, pero una de esas respuestas es, también ya como lo mencionaba Julia, es que no sirve, pero es que no le sirve al sistema. La filosofía va en contra del sistema. La filosofía no le sirve al capitalismo y por eso el capitalismo quiere destruir la filosofía, lo ha estado intentando y en muchos casos lo ha estado logrando, ¿no? Entonces por eso es buena la filosofía, porque no sirve, porque no le sirve al capitalismo, no le sirve al sistema, no le sirve a la opresión, porque porque pide reflexión y en la filosofía luchamos en contra de la enajenación y entonces eso es muy útil para otras cosas, para la vida, para la libertad. Pero también lo podemos
contestar de una manera no tan antisistema, si estamos en un contexto académico, y esto, porque yo tengo esta experiencia multidisciplinar, ¿no? Estudié primero sistemas computacionales, luego filosofía y luego economía, y me di cuenta que, o sea, digo, en economía en particular, estaban enseñando economía en el aire, porque los pies de la economía, la base para tocar tierra de la economía es la filosofía, porque no saben hacer preguntas filosóficas. Los primeros economistas sí eran filósofos. La economía comienza con preguntas y cuestiones filosóficas, con las discusiones entre Kenney y Smith y Ricardo y Marx. Pero ahora ahí están en el aire y se están inventando cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler. Y entonces lo que le hace falta a la economía es regresar a sus raíces filosóficas y hacerse las preguntas de, pues, ¿por qué crees que esto es así? ¿No? ¿Por qué? Y en la academia, o sea, entonces la pregunta en la academia es de, pues la filosofía sirve para entender de qué estás hablando, porque ni siquiera te estás preguntando qué significan los conceptos que estás utilizando, los estás asumiendo y no estás entendiendo cómo se conecta eso, y además no estás viendo cómo se conecta todo eso con la humanidad, ¿no? Estás viendo un bichito y no te estás dando cuenta que ese bichito tal vez es un virus que puede hacerle daño a toda la humanidad, pero no te estás haciendo la pregunta filosófica de la ética de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, esa es otra respuesta posible para quien realmente está interesado en la pregunta, ¿no? Y seguramente hay muchísimas otras que ahorita no se me ocurren, ¿verdad? Sí, rápidamente. Sí, claro que sí. Coincido con lo que ya se ha planteado y en el libro, como lo decía, pueden encontrar muchísimas respuestas o posicionamientos en torno a qué es la filosofía y qué es filosofar y para qué serviría en todo caso o en los contextos desde los cuales se está enunciando estos posicionamientos. Quizá para extender un poco la reflexión lo llevaría a qué ha sucedido o qué puede suceder con estas respuestas. Y un poco tiene que ver con lo que decía sobre las recetas mágicas, ¿no? De pronto se asocia, ¿no?, a esta pregunta sobre para qué sirve pensamiento crítico. Y entonces el tratamiento para todos los males, ¿no?, es el pensamiento crítico y para eso necesitamos a la filosofía en todos lados. Y es como, bueno, tengamos cuidado porque no se trata únicamente de prescribir de esa manera, ¿no? En términos educativos, como tampoco podría ser llanamente decir, bueno, ahora el filosofar es pensar y llevemos así llanamente o de manera tan simple, llevémoslo a todos lados, ¿no? Creo que en ese sentido el libro nos plantea hacerlo de otra manera, ¿no? No bajo la prescripción, no el deber ser, y entonces ahora el deber ser de la filosofía es ira, ¿no? Creo que vale la pena tomarlo con esta precaución y como ya lo planteaban desde la propia experiencia, es que de pronto me doy cuenta que estoy haciendo filosofía sin que necesariamente me hayan dicho, esta es la, ¿no?, sesión de filosofía y entonces vamos a, ¿no?, a hacer esto. Entonces no es ni la sesión de pensamiento crítico, paso 1, paso 2, paso 3 y entonces, ¿no?, ya solventamos lo que implica la utilidad de la filosofía y lo mandamos a todas las escuelas o lo planteamos en todos los espacios en donde, ¿no?, se pueda. Habría que pasar por todas estas reflexiones en torno a qué estamos entendiendo por filosofía, o yo cambiaría justo como ya lo decía en la pregunta, por qué estamos entendiendo por esto y discutámoslo, ¿no? Y entonces precisamente las preguntas con las que nos podamos ir serán mucho más productivas que responder de una manera tan tajante. Bueno, a mí no me toca hablar, así que solo voy a decir, sí. Bueno, sí, voy a decir algo, no me aguanto. Yo solo les quería contar que para mí lo más grato de toda esta experiencia de cafés filosóficos en todos estos años es descubrir que uno llega a donde sea, y a donde sea es literal, o sea, cualquier tipo de lugar, de gente, lo que sea, la gente empieza a hablar, efectivamente, a contar su experiencia, y de pronto empieza a pensar, ¿no? Empieza a pensar filosóficamente.
Y bueno, para mí, con los mismos prejuicios que crecimos todos, es un gran descubrimiento. Además, ver que se hacen las mismas preguntas las personas que viven en un barrio privilegiado y las personas que trabajan como policías, como jardineros, los migrantes, o sea, toda una variedad de gente con la... Pues la verdad es que sí lo ubica a uno, ¿no? Que se cree así como la gran cosa porque estudió filosofía y de pronto decimos, sí, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Todos estamos hablando de lo mismo. Entonces creo que estas conversaciones son las que valen la pena. Y bueno, yo solo les quería decir que no hemos podido imprimir estos libros porque, bueno, asuntos aquí de la facultad, pero los pueden bajar no sé si puedes proyectar y les vamos a dar unos separadores con el QR para que ustedes los puedan bajar cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias a nuestros comentadores, Julia, Amílcar, Itzel, gracias por venir a invitarles a los demás a que nos lean. Sí, por favor no se vayan, porque continuamos con la presentación de nuestro manual de moderadores de cafés filosóficos con Juan Carlos y el doctor Francisco Barrón. Muchas gracias.